Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Javier Evelio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento la matriz de transferencia. El contenido de esta presentación es 1. Variables de estado continuas y discretas. 2. Matriz de transferencia entrada-estados. 3. Matriz de transferencia entrada-salida. 4. Ejemplo sistema continuo. 5. Ejemplo sistema discreto. Y 6. Resumen. La ecuación de un sistema lineal en variables de estado se puede representar por el siguiente esquema. El bloque 1 sobre S representa una integral cuya entrada es la derivada de x de t, que se denota por x punto de t, y la salida es x de t. La primera ecuación se representa entonces por la suma de a multiplicada por las variables de estado más b multiplicada por la entrada u de t. La segunda ecuación es una suma de c por las variables de estado más d por la entrada u de t. Por otro lado, está la representación discreta. La ecuación de un sistema en variables de estado discretas se puede representar por el siguiente esquema. El bloque z, la menos 1, representa un retraso cuya entrada es x de k más 1 y la salida es x de k. La primera ecuación se representa entonces por la suma de g por las variables de estado más h por la entrada u de k. La segunda ecuación indica que la salida es la suma de c por las variables de estado más d por la entrada u de k. Se puede notar la similaridad de los esquemas donde el bloque integral 1 sobre s en el caso continuo es reemplazado por el retraso z a la menos 1 en el caso discreto. En el caso continuo, suponiendo condiciones iniciales 0, la transformada de Laplace de la derivada de x de s es s por x de s. En el caso discreto, también asumiendo condiciones iniciales 0, la transformada z de x de k más 1 es z por x de z. Al otro lado de la ecuación, la transformación es directa. Para despejar los estados, se ponen todos los términos relacionados con x en el mismo lado de la ecuación y se saca factor común. Aquí el término y indica la identidad, una matriz cuadrada del mismo orden de A para el caso continuo, del mismo orden de G para el caso discreto. Se obtiene entonces que x de s es la inversa de s por la identidad menos A por B por U de s. En el caso discreto se tiene una representación similar dada por x de z es igual a la inversa de z por la identidad menos g por h por u de z. Teniendo en cuenta que la inversa de una matriz es la matriz de cofactores traspuesta sobre el determinante, se puede encontrar la representación de x de s y de x de z. Las dos representaciones son similares. Un aspecto importante de estas es el denominador, que viene dado por el determinante de si menos a en el caso continuo y por el determinante de zi menos g en el caso discreto. El denominador, al igualarlo a cero, permite encontrar los polos del sistema. Este aspecto es de gran importancia ya que los polos están asociados con las condiciones de estabilidad. La expresión completa se conoce como matriz de transferencia de entradas a estados y determina cómo se comportan los estados ante una entrada. En dicha matriz, cada componente es una función de transferencia. En cuanto a la salida, la transformación es directa y al reemplazar la ecuación de los estados se encuentra esta expresión. La matriz que multiplica la U se conoce como matriz de transferencia de entrada a salida y determina el comportamiento de la salida ante una entrada. Si se tiene una sola entrada y una sola salida, entonces la matriz tiene un solo componente, convirtiéndose en una función de transferencia. Se puede notar que también el denominador tiene la misma expresión de los estados, es decir, tanto los estados como las salidas comparten los polos y por tanto las condiciones de estabilidad y las características de la respuesta. Para aclarar lo expuesto se considera el siguiente ejemplo. Para el sistema mostrado, encuentre la matriz de transferencia de entrada a estados y la función de transferencia de entrada a salida.
Al comparar el sistema propuesto en el ejercicio con el sistema general en variables de estado lineales, se encuentra el valor de A, el valor de B y el valor de C. Como en la salida no aparece ningún valor asociado a la entrada, el valor de D se iguala a 0. Siendo el valor de D igual a 0, el esquema se puede representar sin el lazo que conecta U de T con la salida y sin el sumador final, quedando en la forma que se muestra en la figura. El valor de D indica un cambio instantáneo con respecto a la entrada, es decir, que si U cambia, se produce un cambio inmediato en la salida. Es como si al tratar de llenar un tanque, justo al abrir la llave, el tanque cambiara de nivel inmediatamente y luego continuara llenándose. Este cambio instantáneo usualmente no aparecerá en la representación lineal de un sistema físico, pero sí puede aparecer al representar otro tipo de sistemas, como por ejemplo un controlador. La representación en Simulink de este sistema se puede ver en la figura. Esta representación conserva la misma forma expuesta con los valores de las matrices acordes al ejercicio. En esta representación se adicionan dos figuras para mostrar su comportamiento. Entonces, la salida obtenida ante un escalón es la mostrada en esta figura a la derecha, y la salida de los estados se muestra en esta otra figura a la izquierda. Debido a que el sistema es de orden 2, la respuesta de los estados son dos señales correspondientes a dos estados. Usando la ecuación que relaciona los estados con la entrada, se puede reemplazar los valores. Primero se encuentra SI menos A. En este caso la identidad es de orden 2, entonces SI menos A viene dado por esta expresión. Se calcula la matriz de cofactores y la transpuesta de la matriz de cofactores. El determinante viene dado por S al cuadrado más 0.446S más 0.141. Al calcular la transpuesta de la matriz de cofactores sobre el determinante, se obtiene una matriz de 2 por 2, donde cada componente es una función de transferencia. Se puede notar que todas las funciones de transferencia que componen la matriz comparten el mismo denominador. Por consiguiente, comparten el mismo polinomio característico y los mismos polos. Al multiplicar esta matriz por B, se obtiene entonces un vector columna de dos componentes, donde cada componente relaciona la entrada con una variable de estado. Partiendo del esquema mostrado anteriormente, se adiciona la simulación de cada función de transferencia, y sus salidas se unen para mostrarlas junto con las señales de los estados. Debido a que corresponden a la misma respuesta, las señales entregadas por las variables de estado se superponen sobre el resultado de las funciones de transferencia, por lo que solo se verán de nuevo dos señales. Para encontrar la función de transferencia de entrada-salida se reemplaza directamente en la ecuación, obteniendo menos 0.124S más 0.141 dividido por S al cuadrado más 0.446S más 0.141. Partiendo del esquema inicial con la respuesta del sistema en variables de estado, se vincula la respuesta de la función de transferencia. Como la función de transferencia representa el mismo sistema, entonces en la gráfica aparece una sola señal, ya que las respuestas están una sobre la otra. El procedimiento para un sistema en variables de estado discreto es similar. Se considera el siguiente ejemplo. Para el sistema, encuentre la matriz de transferencia de entrada a estados y la función de transferencia de entrada a salida. Al comparar el sistema propuesto en el ejercicio con el sistema general en variables de estado lineales, se encuentra el valor de G, el valor de H y el valor de C. Como en la salida no aparece ningún valor asociado a la entrada, el valor de D se iguala a 0. Siendo el valor de D igual a 0, el esquema se puede representar sin el lazo que conecta U de K con la salida y sin el sumador final, quedando en la forma que se muestra en la figura.
Recuerde que el valor de D indica un cambio instantáneo con respecto a la entrada, que usualmente no aparecerá en la representación lineal de un sistema físico, pero sí puede aparecer al representar otro tipo de sistema, como por ejemplo un controlador. La representación en Simulink de este sistema se puede ver en la figura. Esta representación conserva la misma forma expuesta con los valores de las matrices acordes al ejercicio. En esta representación se adicionan dos figuras para mostrar su comportamiento. Entonces, la salida obtenida ante un escalón es la mostrada en esta figura a la derecha, y la salida de los estados se muestra en esta otra figura a la izquierda. Debido a que el sistema es de orden 2, la respuesta de los estados son dos señales correspondientes a dos estados. Usando la ecuación de la matriz de transferencia, se pueden reemplazar los valores. Primero se encuentra Zi menos G. En este caso la identidad es de orden 2. Entonces Zi menos G viene dado por esta expresión. Se calcula la matriz de cofactores y la transpuesta de la matriz de cofactores. El determinante viene dado por z al cuadrado menos 1.8 por z más 0.82. Al calcular la transpuesta de la matriz de cofactores sobre el determinante, se obtiene una matriz de 2 por 2, donde cada componente es una función de transferencia. Se puede notar que los componentes de la matriz comparten el mismo denominador, por consiguiente el mismo polinomio característico y los mismos polos. Al multiplicar por h, se obtiene entonces un vector columna de dos componentes, donde cada componente relaciona la entrada con una variable de estado. Partiendo del esquema mostrado anteriormente, se adiciona la simulación de cada función de transferencia, y sus salidas se unen para mostrarlas junto con las señales de los estados. Debido a que corresponden a la misma respuesta, las señales entregadas por las variables de estado se superponen sobre el resultado de las funciones de transferencia, por lo que solo se verán de nuevo dos señales. Para encontrar la función de transferencia de entrada-salida, se reemplaza directamente por la ecuación obteniendo 0.5 por z menos 0.4 sobre z al cuadrado menos 1.8z más 0.82. Partiendo del esquema inicial con la respuesta del sistema en variables de estado, se vincula la respuesta de la función de transferencia. Como la función de transferencia representa el mismo sistema, entonces en la gráfica aparece una sola señal, ya que las respuestas están una sobre la otra. En este video se partió de la representación en variables de estado, tanto continuas como discretas. Se mostró el esquema general y el esquema al representar un sistema físico sin cambios instantáneos. Y se encontró la expresión equivalente del sistema usando una matriz de transferencia de entrada a estados y una matriz de transferencia de entrada a salida. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.